Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, deseamos el mejor de los éxitos en todas sus actividades programadas para esta semana. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Esta mañana acá en nuestros estudios tenemos la participación de varios alcaldes de nuestro país con quien vamos a conversar precisamente sobre esta propuesta conocida en la Asamblea Legislativa que busca un incremento del 2% al presupuesto de FODES que reciben año con año. Estamos hablando cerca de 103 millones de dólares, los cuales estarían recibiendo de aprobarse la medida. Hay que destacar que también hay otros aspectos elementales que considerar en ello y sobre todo que son aquellos que han estado colocándose a la mesa de la discusión, como por ejemplo, qué tan oportuno es darles estos incrementos a las alcaldías, sobre todo cuando no existen mayores logros en cuanto a la eficiencia y la destinación que puedan tener estos para el desarrollo local, por un lado. Por otro lado también, si entramos en una fase de despilfarro que puede caer más para estar, en este caso, colocándose mejores salarios que otras opciones pertinentes a favor de la ciudadanía. Esos son elementos que están ahí. El presidente de la República electo, Nayib Bukele, por cierto, dijo hay que pensar muy bien y sobre todo tomando en consideración aspectos fiscales. Bueno, eso es parte de la temática que vamos a tener esta mañana acá con nuestros invitados. En su momento está Roberto Aquino, alcalde de Sonsonate, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto. Un gusto saludar a todos los televidentes. Es un buen inicio de semana para este servidor estar compartiendo con ustedes este set y platicar de un tema tan importante que involucra a las 262 municipalidades, donde la territorialidad juega un papel determinante en la transformación de la calidad de vida de los habitantes. Ok, interesante. Vamos a tener también la opinión de René Sánchez, alcalde de Alegría en Usulután, y vamos a tener también la presencia de doña Mercedes de Perdomo, alcaldesa de Cojutepeque en Cucatlán. Así es que ellas en su momento se incorporan. A ver, Roberto, ¿cómo recibes tú esta noticia que se ha desde luego despertado, ha generado una serie de reacciones, por un lado positivas y por otro lado, pues desde luego muy críticas a la opción de incrementar a un 2% la ley de FODES? Definitivamente los gobiernos locales requieren de recursos. Este gobierno del FMLN en los dos periodos endosaron a los gobiernos locales cantidad de responsabilidades y obligaciones, pero no transfirieron fondos. Eso quiere decir que se deprime aún más la economía de los municipios, porque debemos de erogar cantidades de dinero para darle sostenibilidad a las responsabilidades. Y cito una que es la más determinante, la más importante y la que tiene mayor incidencia en el ángulo económico. Es la prevención de la violencia. Los consejos municipales de prevención de la violencia es una infraestructura creada que no solo genera la adquisición de bienes y servicios, sino que también la contratación de personas que aumentan el costo de personal en cada uno de los municipios. Por citar nada más un caso. La expectativa de un crecimiento del 2%, bueno, esto ya viene desde hace rato. Yo recuerdo allá por el año 2006, cuando presidía Arena, el ejecutivo a través de Tony Saca. Nosotros como alcaldes promovimos un incremento, luego vino la época del FMLN 2009, Mauricio Funes, se prometió también un incremento, no se dio, y así hemos venido, incluso hemos tenido hasta expresiones de calle con el propósito de buscar el incremento del 2%. Se ha satanizado en alguna medida el manejo del fondo FODES. El manejo del fondo FODES está regulado por ley. Hay un control muy estricto de parte de la Corte de Cuentas. Cada una de las auditorías de la Corte
tienen como punto prioritario en el libro de actas conocer la inversión y el manejo del fondo FODES. Está regulado, vigilado, y los alcaldes sabemos que es una vía donde nos obligan a transformar los municipios a través de la inversión social. El incremento del fondo FODES naturalmente que llega en un momento que la inflación también agobia a los gobiernos locales. Quiere cada una de las adquisiciones parangoneando lo que ayer valía 10, hoy vale 15. Sin embargo, el fondo FODES se ha mantenido durante tantos años en el mismo modo. A ver, pero Roberto, el punto de partida, y me gustaría un poco entretenerme en ese elemento que tú estás planteando. Los alcaldes necesitan más recursos, y sobre todo decías porque los dos últimos gobiernos trasladaron responsabilidades, pero no trasladaron los mecanismos de cómo estos podrían financiarse. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? ¿De cuál es responsable? ¿El tema de la seguridad, el tema o a qué te refieres? Sí, el tema, por ejemplo, de la seguridad es un tema en el que invertimos una muy buena porción de fondos. Por ejemplo, el deterioro en que cayó la infraestructura escolar nos ha tocado a muchos a los alcaldes, lo resumen. Por ejemplo, las unidades de salud abandonaron lo que son las fumigaciones. Las alcaldías las asumen. Solo ahí hay 3. Por eso quería un poco categorizarlas así de esa manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las unidades de la mujer, el estímulo y esfuerzo por el desarrollo de la mujer, las unidades de la juventud. ¿Por qué? Porque hay que trabajar desde abajo. Y cuando hablamos de la prevención de la violencia, no solo es generar actividades deportivas, actividades recreativas, es generar desde la base, desde abajo, la conducta cambiante de la población. Y cuando llegamos a la parte medular del problema, también tenemos que hacer un abordaje a los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de este tema, es un tema de tanta complejidad que necesita y que requiere una inversión. A nivel de acciones. A nivel de acciones, naturalmente. Y a nivel de obras ya es otro cuento. A nivel de obras. Es otro cuento. Sí, hay una inversión mucho mayor todavía. Lo que tú destinaste para estas acciones, a lo mejor las descuidaste para estas obras. Y lo que ocurre, exactamente, lo que ocurre es que cuando la inversión se está manejando y reorientando, digamos, lo que hace es deprimir el desarrollo para la transformación, el problema social de la población. Que tengo que hacer una inversión de una calle, así, pero que la prioridad hay que darle a la prevención de la violencia mayor énfasis. Yo te pongo un ejemplo neto. Nosotros, por ejemplo, en Sonsonate fuimos de las ciudades más violentas del país. Estuvimos entre los 3 primeros lugares: San Salvador, Soyapango y Sonsonate en el año 2006. Sí, recuerdo que tenías un problema muy serio, Sonsonate. Era un problema serio. Tuvimos 170 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cooperación japonesa, el PNUD empezó a trabajar Sonsonate y la cooperación japonesa dio $2 millones para Sonsonate, Acajutla y Sonzacate para 2 años. 2 años, $2 millones neto. Es un buen parangón, un buen ejemplo. Y a los 2 años se terminó la ayuda japonesa porque se terminó el fondo. Tuvimos que asumir como municipios las responsabilidades que se habían generado para decrecer la violencia. Desde el 2006 a estas alturas, nosotros hemos llegado a tener 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 17 homicidios en el año, de venir de 40 arriba. Entonces, los resultados se ven. Pero si nosotros, por ejemplo, dejamos de invertir en la parte de la prevención de la violencia, lo que se hizo como inversión se vuelve como gasto. ¿Y es un mito o es una realidad el hecho de que pensar que parte de ese dinero que se les otorga con el FODES, las alcaldías los ocupan para incremento de salarios, algunas o todos, o no se puede generalizar? Hay de todo en la viña del Señor. Se puede generalizar. No se puede generalizar. La ley es bien clara. Por ejemplo, el 75% de los fondos FODES van para infraestructura, para desarrollo. El 25% del fondo FODES va para
mantenimiento y para resolver los problemas de sostenibilidad de las municipalidades. El 50% de ese 25 puede ser utilizado para salarios, para dietas, pero como dije, hay de todo en la viña del Señor. A ver, tengo acá un dato, quisiera ver este dato realmente, que habla de la población, 50% destinado para proyectos locales, ¿sí? De los FODES. El 75% del fondo FODES va destinado para infraestructuras. El 25% es el que deja simplemente para... El 25% es para mantenimiento, digamos, y del 25%, el 50% de ese 25% puede ser utilizado para pago de dietas, para salarios, etcétera. Entonces es un mito, o no, es mentira de que todo se va para salario y que se malgasta. Es mentira, es totalmente falso. No puede, y quien lo haga incurriendo el que lo la ley. hace, la Corte de creo que Cuentas entonces lo sanciona. me queda claro, porque iba a colocarte un dato ahí que precisamente estaba bajo esa lógica, ¿no? De comprender mejor los porcentajes de destinación de este recurso. Sí, el 25% del 20%, ahí está. Dice, de eso se refiere al criterio. No, pero este es el criterio de proporcionalidad, sí. Sí, de cómo se distribuye. Eso es bien complejo porque cada municipio tiene criterios diferentes. Pero en cuanto a la distribución del fondo, porque ahí no está la distribución del fondo, sí, no está la distribución del fondo, el 75% dice la ley bien clara, es para el desarrollo de los municipios, es para infraestructura, es para estimular la inversión, es para el desarrollo del territorio, por ejemplo, deportes, escuelas, calles, carreteras, mantenimiento de vías, hasta incluso está dentro del fondo incluido que puede utilizar para las fiestas patronales. Nada más recomienda que debe de haber una relativa proporcionalidad en el uso de este fondo. Sí, entonces están esas figuras un poco polémicas, ¿no? Porque imagínate un dinero para... Pero es que la ley está bien clara. Lo que ocurre es que se tergiversa mucho en cuanto a los conceptos. Ha habido gente que dice es que los alcaldes, si se les da más dinero, lo que hacen es aumentarse la dieta, es aumentar salario, y no es cierto. Lo que ocurre es que hay municipios... O pagar fiestas patronales. Bueno, pero es que las fiestas patronales está considerado dentro del fondo, establecido por ley. Que ¿Cuánto puede destinar del fondo que recibe? Por eso le decía hace un momento que la ley establece que puede utilizarse el fondo para las fiestas patronales, guardando la proporcionalidad de acuerdo al tamaño del municipio. Es decir, no porque la ley lo otorga, se va a utilizar extravagantemente el recurso. Sí, Sonsonate, por ejemplo, tengo un dato, no sé si estará actualizado, pero es un dato que extraemos del Instituto Salvadoreño de Desarrollo, ISDEM. Tu asignación para Sonsonate como tal son 2.386.000 al año, ¿verdad? Estamos hablando para atender $250,000 aproximadamente. Así es, y estamos hablando para 73,000 habitantes, solo como municipio. No, es que todos estos datos están equivocados. O están desactualizados. Es que aquí hay un fenómeno. Yo mantengo que son, miren, en el año 2002 se hizo un censo. El censo poblacional, y Sonsonate aparece con 115,000 habitantes. En la época del presidente Tony Saca, en el 2007, se hizo otro censo. Y en ese aparece que Sonsonate tiene 73,000 habitantes, pero tiene 69,000 duizados a ese momento. 4,000 personas que no tienen DUI, que son menores de 18 años, que han extraviado el DUI. No puede ser. Es ilógico, no cuadra. Y si hablamos que teníamos 115,000 habitantes y hoy 73, no podemos decrecer un municipio en esas proporciones. Yo saqué una relación, pedí a licenciada Claudia Ticas, gerente ¿Viste? No, es la encargada de las partidas de nacimiento, los registros, del registro familiar. Le pedí que me sacara una relación, cuántos muertos, cuántos han nacido y cuántos han fallecido. Y el resultado es que hay un crecimiento de un 7, de cada 10 que nacen, hay 3 muertos. Quiere decir que un municipio no puede decrecer. Lo único que no podíamos medir es la migración. Pero
nosotros mantenemos que somos 115,000 habitantes mínimo, porque eso es del 2007. Si nosotros hacemos una relación de 7 contra 3, quiere decir que en el tiempo habremos llegado ahí por 125,000 habitantes. Esto es más o menos la población de Sonsonate. Ese dato es 73. Está un poco desactualizado. Sí, está fuera de... A ver, y cuando nosotros hablamos exactamente de la administración, ¿cuáles son aquellos factores que determinan una buena administración municipal? Bueno, hay muchos elementos, Neto. Desde la elección, desde la escogitación de un candidato que a lo mejor pues se quiera porque es popular, porque es buena gente, porque y no porque a lo mejor tenga los mejores cánones de yo lo quiero expresar, Neto, a través de la experiencia vivida. Por ejemplo, Sonsonate, porque es el territorio que más conozco. Yo tengo 5 periodos de ser alcalde. Quiero decir, y no lo vaya a tomar por favor la población como acto petulante, pero en el histórico Sonsonate no dejaba que los alcaldes tuvieran más de 2 periodos. 2 y fuera. Y ese es un dato que, si revisamos lo histórico, se mantuvo por mucho tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Construimos la Megaplaza. Megaplaza costó $12.4 millones al municipio. Son 11 manzanas de terreno, 25,000 metros cuadrados de construcción. Acaba de estar Neto Mason y estuvo también doña Milena Calderón de Sol, la alcaldesa de Santana, en Sonsonate, conociendo la Megaplaza, porque realmente es un modelo que incluso aquí en el país, como lo propio no lo apreciamos en la dimensión que debe ser apreciado. Verónica Orbea, la gerente de cartera para Latinoamérica, para el Banco Mundial, lo llegó a conocer y dijo que era un ejemplo latinoamericano el desarrollo de la Megaplaza. Entonces nosotros liberamos las calles de la ciudad, ordenamos, logramos un crecimiento económico, porque esa es parte de las funciones incluso que el fondo absorbe, obliga a los alcaldes a desarrollar. Entonces, ¿qué pasó? Que transformamos la ciudad. Eso permitió que este servidor todavía esté en la alcaldía y que tenga 5 periodos y que se rompiera aquella parte, digamos, tradicional, que no pasaban de 2 periodos los alcaldes. Entonces, como que el problema, o el meollo del problema, es que hay que llegar a la sensibilidad, a la parte más íntima de la población sobre sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en el área rural? Yo tengo un ejemplo traumático, si se quiere, pero yo viajaba en el cantón Chiquíhuata a eso de las 7 de la mañana y veo una niña con un cántaro en su cabecita, una niña de aproximadamente 12, 13 años, con un cántaro en su cabecita. Paré el pick-up y le dije: ¿para dónde vas? Aquí cerca. Subimos el cántaro y le pregunté en el camino que no vas a la escuela. ¿Cómo no? Pero primero tengo que llenar el barril para el uso del agua de la casa y luego me voy para la escuela. Eso es traumático. Claro. Una criaturita de 12 años, antes de irse a la escuela, tiene que jalar el agua. Y en este tiempo es inaudito eso, no sé, sí. Yo no comprendo cómo puede ser eso. Bueno, ahora, que no tenga agua porque no le llega, pero que tenga el grifo por lo menos. Viene de la cantarera. Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho a raíz de eso? Hemos iniciado desde hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, el llevar el agua potable a la casa, agua domiciliar, bombeada desde los pozos, pero le estamos llevando. Porque no debe ser solo privilegio de la gente de la ciudad que abre el grifo y se bañe. Supuesto, debe ser por eso te digo, es inaudito que en este tiempo haya familias, hayan cantones, hayan municipios que estén todavía con ese problema. Pero me preguntaba, Neto, ¿cuáles son las partes más sensibles? Esas son como el meollo del problema, que hay que transformar la calidad de vida de los habitantes, de los pobladores. Esa eficiencia lo que te hace ser más, digamos, tiene mayor utilidad en el buen manejo de un FODES. Y que tiene incidencia también en las decisiones de la población. Esto políticamente te llama a algo que los partidos hayan salido al paso de decir vamos a incrementarlo, bueno, los alcaldes, y que los partidos lo hayan acuerpado. Ahora el presidente electo dice: momento, hay que examinar la parte fiscal. ¿Cómo ves esto, no? Bueno, es que esto es un solo enredo. El presidente electo se comprometió en su campaña política diciendo que aumentaría el fondo FODES. Él fue alcalde. Claro. Él conoce los problemas de los gobiernos locales. Y él sabe muy bien que los alcaldes manejamos la territorialidad, y que la territorialidad
es la esencia del desarrollo de los pueblos. Desde el gobierno central, los pueblos no se desarrollan. Yo les pongo un ejemplo. A mí me gustaba mucho la idea de Carlos Callejas de descentralizar. ¿Por qué? Y el presidente electo debe tomar esa idea, porque aquí en este país nuestro debemos de priorizar el interés de la persona al interés del partido. Y en ese sentido, por ejemplo, descentralizar, que fue una idea de otro candidato, el que ganó la presidencia debe retomarlo. Un ejemplo, Fovial. El Fovial tiene responsabilidades en los municipios, pero no las cumple. Pero hacen, por ejemplo, el paso del Jaguar, hacen ¿cómo se llama este que está ahí por la Gran Vía? El paso a desnivel, sí, con fondos del Fovial. Porque en aquel momento el señor ministro Gerson Martínez quería demostrar su capacidad de trabajo porque tenía unas intenciones, el interés, sí, el interés de ser candidato presidencial. Pero ¿contra qué? Deprimió la inversión de sostenibilidad de las vías de comunicación. Si hubiese una descentralización y un manejo, por ejemplo, del fondo del Fovial en los gobiernos locales, sería diferente, porque habría un mantenimiento más puntual que nos permitiría tener mejores calles. ¿Cuál es la demanda de la población en términos generales de las responsabilidades de los gobiernos locales? Las calles. Si hoy es increíble la cantidad de vehículos, si los vehículos ya no caben en este país, entonces la gente demanda buenas calles, demanda buenos servicios de recolección de basura. Entonces, a tu criterio, ¿es un buen momento para la discusión? Sí, definitivamente que sí. Aún y cuando a lo mejor en el fondo no se está tocando el tema fiscal, que me gustaría hablarlo más adelante. El tema mucho se ha dicho. Estás hablando de 103 millones de dólares que estoy sacando de la partida del presupuesto que tengo que ocupar para otras carteras, otras áreas, para trasladárselas a los alcaldes, ¿no? Sí, pero lo que siempre se ha dicho, hay gastos que debemos de entrar en un plan austero, a nivel de gobierno, a nivel de también, y que no son controlados, mientras que el fondo FODES, esos 100 y pico de millones, 103 millones de dólares que se trasladarían a las alcaldías, están controlados. Y eso es bien importante, Neto. Es decir, Parancón, yo tengo 103 millones en el Estado que pueden ser ocupados a criterio del Ejecutivo. Pueden ser ocupados para cualquier cosa. Contra 103 millones trasladados a los gobiernos locales, supervisados por el ente contralor, que es la Corte de Cuentas, donde hay un control. Y donde la presunción, y lo dejo entre comillas, la presunción predominante es que estos fondos van a llegar para la transformación de la calidad de vida de las personas, para el desarrollo territorial, llegar a donde el gobierno central muy pocas veces llega o digamos no llega. Pero esa presunción de la que tú me estás hablando, que me parece muy atinada, esa presunción también tiene otra connotación, que es la presunción de que hay despilfarro, de que lo ocupan para otras áreas y que al final de cuentas los proyectos locales no son beneficiados precisamente con esto. Cuando yo digo presunción, marco énfasis porque no quiero que vayan a creer la población que me estoy volviendo en un aferrado defensor de la integridad generalizada de los alcaldes. Dije al inicio, hay algunas excepciones, pero si nosotros hacemos una evaluación cuantitativa, es más efectivo el control de los fondos a través de los gobiernos locales que a través del control del gobierno central, porque hay partida secreta, porque hay despilfarro, porque hay, por tantas cosas. Entonces es más controlable a través de los gobiernos locales. Entonces, y lo otro que es más importante aún, es que llegan a la parte más sensible de la población. Muy de acuerdo, pero no sé si por ignorancia o por alegoría, en la que en su momento este tema lo he tratado el día viernes, por cierto, aquí lo tratamos en el debate político semanal, lo traté también el día sábado en mi programa de radio, Ernesto López Radio, y yo hacía mención de la importancia que para evitar cualquier tipo de especulación
cualquier tipo de duda con relación a que no podría ser eficiente ese traslado de esos 103 millones de dólares, que en su momento se crearan como partidas, donde una partida especial va a salir precisamente para un proyecto en específico que se presenta. Entendería que así es, pero como cuando entra un fondo general de la municipalidad, no sé si me explico, Sí, sí. ¿verdad? Ahí cualquiera puede hacer uso del dinero siempre bajo el canon del FODE. Pero si tú no tienes, vaya, por ejemplo, si tú de esta partida del 2%, como Sonsonate, agarras 50,000, por decirte así, 50,000 es lo nuevo que te dan, ¿sí? De este incremento. Entonces, de esos 50,000 no va a poder ser tocado a no ser que venga contra un proyecto de agua, por ejemplo, para el Cantón X. Es que así es. Se mantenga el fondo o aumente el fondo, las reglas del juego no cambian, Neto, siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque van a ir al 75% para inversión. Entonces, y de la gran lista que los alcaldes tenemos de obras que la gente está demandando, ese fondo lo que va a hacer es comprimir la lista, porque vamos a poder desarrollar con mucha más velocidad los proyectos que la gente está demandando. Es decir, cuando llega un fondo adicional, lo que está haciendo es abriendo la posibilidad de Don mayor... Mauricio Chusí, que es un hombre que conoce muchísimo de la realidad fiscal de nuestro país, dice, nunca ha tenido reglas claras el FODES. ¿Compartes eso? No. Hay que leer sí. la... Dice él, y lo colocó en su cuenta en Twitter, es ineficiente, ¿verdad? ¿No compartes eso también? Tampoco. Ok. Por razones políticas, dice, los alcaldes han estado manoseando el uso de los recursos, incrementando el número. Me voy a una pausa. No te lo pude poner, estoy pendiente, entonces, y hablamos de esto cuando regresemos. Ok. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta la Alameda Roosevelt, a la altura del Parque Cuscatlán y el sector del Hospital Rosales. Estamos sobrevolando la zona desde oriente a poniente para que usted tome en consideración visualmente esta imagen, y si piensa desplazarse por esta importante arteria, considere cómo está el tráfico para que no se vea atrasado por el mismo. Así es que desde ya, y gracias a nuestro patrocinador, así está el tráfico por esta importante zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos haciendo un análisis sobre los beneficios y la importancia que tiene, que es transparentar un poco más y conocer cómo se manejan los fondos FODES en las alcaldías. El alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, con nosotros acá. Es pertinente también hacer y retomar algunas valoraciones, Roberto, con relación a esto. Te decía, nunca ha tenido reglas claras, decía don Mauricio Chusí. Sí las tiene. Sí las tiene, definitivamente hay una reglamentación. E incluso, sí. Ahí está, mira. Nunca ha tenido reglas claras, es ineficiente por razones políticas. Los alcaldes han estado manoseando el uso de recursos, incrementando el dinero para gasto corriente. No, eso no es así. E incluso... ¿Habrá excepciones a lo mejor? Probablemente. Y por uno a lo mejor paguen todo, ¿no? Pero yo no lo he conocido, yo no he conocido que hayan excepciones. Soy director del ISDEN, llevo 2 periodos ya de ser director del ISDEN. Ahí conocemos
la mayoría de situaciones que se dan con relación al manejo del FODES, porque ahí distribuimos los casi 30 millones de dólares mensuales que se reparten a las municipalidades. Yo no creo que haya manoseo. Por ejemplo, y voy a poner de ejemplo la alcaldía de Sonsonate. Nosotros, la última auditoría de la Corte de Cuentas fue la del año pasado. Estamos, por ejemplo, esperando que ya inicien la auditoría de este año, perdón, el antepasado, que venga la auditoría el año pasado. Es decir, la Corte de Cuentas prácticamente está auditando con un año de atraso, es entendible, pero las auditorías de la Corte de Cuentas tardan, ¿qué? 60 días, 75 días, porque profundizan y revisan todo el año, toda la inversión del Fondo FODES. Por eso es que digo que no creo que haya situaciones, ya hubiese trascendido, si hubiera, así como dice el señor Chousi, manoseos y que políticamente los alcaldes lo ocupemos. Mire, esa parte podría ser y no. La parte política, cuando hay elecciones todo el mundo buscamos hacer obra, ¿va? Porque aquí olvidamos rápido. Sin embargo, cuando estamos cerca de las elecciones hay que trabajar o redoblar esfuerzos porque queda grabado en la mente de la población. Pero a mi criterio no, Neto. Me parece a mí que es muy atrevida la exposición. A ver, tengo acá un dato que nos escribe don Felipe García del sector de Apopa y dice, señores alcaldes, él dice no mientan, dice, en Apopa se aprobaron $1.500.000 y las calles siguen iguales y la fiscalización ausente para esto. O sea, mire, ahí es donde yo tengo la impresión de que esa sensación y esa sospecha te deja a ti un poco sorprendido. Y la pregunta que viene, ¿para qué quieren más dinero? Pues vean. Sí, pero es que eso es lo que ocurre en nuestro país, que en nuestro país somos muy dados a la especulación. Sí, somos mal pensados. Si la persona dice que se hizo un presupuesto de $1.5 millones para calles y estas no fueron ejecutadas, la instancia indicada es la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República. Hay que denunciar en el ente que corresponde, pero muchas veces esto tiene dos componentes. Uno, especulamos, y dos, tenemos intereses políticos partidarios. Por ejemplo, si Apopa va a desarrollar un proyecto de $1.5 millones en calle, no creo que él tenga la disponibilidad económica efectiva para hacerlo. La opción podría ser que alguien se lo ejecute bajo la figura de un crédito y pago a plazos, o la otra figura es que haga un préstamo bancario. Pero el préstamo pasaría por el ISDEN y yo soy director del ISDEN y no ha pasado ningún crédito, lo que significa que no ha habido solicitud de ninguna naturaleza para adquirir esos fondos. Habría que profundizar, investigar y ¿qué realmente tendrá de cierto esto? Don Félix Ágreda nos escribe desde Santa Ana. Mira, a propósito, dice, él fue diputado, por cierto, del Partido Arena. Antes de aprobar más dinero a los alcaldes debe mejorarse el control, don Roberto. Dice, en la actualidad hay muchos alcaldes que no saben nada de administración, pero gastar el dinero sí lo saben. Este es el punto por el cual yo te planteaba al momento. ¿Será desde dónde viene o parte ese origen de sospecha o de creer de que a lo mejor no hay eficiencia a la hora de manejar estos fondos? ¿Será también de personas que a lo mejor no están bajo esa lógica de... Él dijo algo que yo he sostenido y que en una ocasión lo dije y lo voy a repetir porque lo que yo digo y lo mantengo. Yo dije en una ocasión, hay diputados que no tienen la preparación académica para estar ahí y ahí se legisla, ahí se hacen las leyes. Debe de llegar y debe tener como requisito inviolable que deben de ser por lo menos universitarios, que estudiantes por lo menos de universidad, si no egresados, pero no puede llegar cualquier persona. Igual las alcaldías, si las alcaldías debe de exigirse un nivel académico para poder ser alcalde, igual que para los diputados. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, podría ser. Yo no quiero meter las manos al fuego por decir que todos son eficientes, que todos son honestos, que todos manejan de la mejor manera los recursos. Sin embargo, la potestad de control y de regulación existe, y si la ley del FODES hay que reformarla, pues habrá que reformarla y adicionarle algunos componentes que permitan el control del mismo.
¿qué estaría pasando en los municipios desde antes que no existiera el FODES? El FODES creo que fue una reforma que introdujo la administración, fue la administración del doctor Calderón Sol, creo, ¿no? Por ahí. Creo que fue que fue promovida. Era alcalde él de San Salvador. Te digo esto porque también, retomando el tema, ¿verdad? Don Mauricio Chusí decía, todos los análisis demuestran que el FODES no ha sido un instrumento eficiente para mejorar la inversión, decía. ¿Ah? Sí, eso definitivamente que... Pero es que no. No puede generalizarse. Hay municipios que el Fondo FODES definitivamente resuelven la problemática porque no tienen los recursos, no tienen las condiciones, son pueblos tan pequeños, tan pobres, que no tienen de dónde adquirir recursos para poder desarrollar los proyectos. Entonces, cuando hablamos de estos niveles de pobreza y lo que decís, Neto, antes que no estaba el FODES, lo que hacía era más retardado el desarrollo. El desarrollo, ¿no? Las obras no llegaban. Y lo otro, que esto ha sido no de los últimos gobiernos, esto ha sido crónico. El gobierno central apoya a los de su partido y entonces en aquel momento se daba desde el gobierno central una discrecionalidad tremenda. Entonces era mucho más difícil. Vamos a ver, ya tenemos acá a nuestro buen amigo René Sánchez, alcalde del municipio de Alegría en Usulután. René, te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto. Sé que el tráfico te complicó la situación. Sí. Entrar a San Salvador es tremendo, ¿no? Un método de transporte ahora en nuestro país. Sí, bueno, vamos ya estamos acá. Pero sí. Bienvenido, te agradezco muchísimo el sacrificio. Gracias. Sé que es bien complicado, sobre todo también hay que madrugar, ¿no? Claro. Para estar acá presente desde nuestro bello pueblo, Alegría, ¿no? Exacto. Cuéntanos, ¿cuál es tu expectativa hoy con esta propuesta que ha despertado muchas inquietudes, un debate, y lo hemos estado conversando con Roberto acá, sobre las necesidades que tienen los municipios, pero también la necesidad de que el dinero se maneje de manera mucho eficiente en los municipios, ¿no? Cuando se trata esto de querer incrementar el 2% el FODES. ¿Cuál es tu impresión? Ernesto, creo que las 262 municipalidades de El Salvador, absolutamente todas necesitamos recursos. Coincide, ese fue el primer planteamiento de Roberto y coincide. Se necesitan recursos. Claro, se necesitan recursos. Okay. Recordemos que nosotros somos la primera esfera del Estado. Somos el gobierno en pequeño y somos el espacio público donde todos los ciudadanos llegan a ejercer una serie de solicitudes que tienen que ver con la resolución de muchos problemas en nuestros municipios. Ahora bien, al revisar los indicadores municipales de desarrollo humano, principalmente el cuaderno de desarrollo municipal que devela el PNUD a nivel país, podemos ver las diferencias abismales entre un municipio y otro. Creo que los municipios no solo necesitamos una gran cantidad enorme de recursos para resolver problemas que lleven a mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestra población, sino que también el FODES debe de ser objeto de revisión a nivel país. Hay los criterios con los que se crearon en un principio, algunos no están coincidiendo actualmente. Hay municipios por ejemplo, del área metropolitana. ¿Qué criterios son esos? Por ejemplo. Los criterios, por ejemplo, uno, el tema de la población, que es el 50%, el tema de la equidad, 25%, el tema de la pobreza, 20%, y extensión territorial, 5%. Esos son como los 4 criterios sobre los cuales se hace la distribución FODES a nivel país. Va en consonancia, no sé si bajo esta cifra, no sé si está actualizado. Lo hablábamos con Roberto. No sé si eso es, por ejemplo, lo que corresponde a Alegría. Sí, claro, exactamente, sí. Eso es lo que corresponde. Eso es desproporcional con las necesidades que hay. ¿Eso me quieres decir? Sí, claro. O sea, en el caso de los municipios como Alegría, que son municipios rurales, por ejemplo, Alegría de 13,000 habitantes, que más o menos tenemos ahorita, porque eso es un dato aproximado. El 87% de esa población vive en el territorio rural. Por tanto, Alegría es un municipio con carencias abismales en el tema de vivienda, en el tema principalmente de mejoramiento de caminos de acceso intercomunal que garantice la transitabilidad en el medio rural.
Alegría es un municipio con centros escolares bastante deteriorados, un municipio con un déficit habitacional muy bien acentuado y con apenas el 13% de su población con acceso a agua por cañería segura. Un 87% de la población de Alegría no tiene acceso a agua potable. ¿Cuántos recursos podemos necesitar nosotros en el territorio de Alegría, por ejemplo, para muestra un botón, para solventar estos problemas que definen calidad de vida en términos de desarrollo para la población? A eso se le suma el tema de la seguridad y otros componentes que conversábamos con Roberto, que se le adhirieron en este caso municipios y se le transfirieron al municipio, pero no hubo transferencia de dinero, ¿no? Claro, últimamente se viene hablando de todo el tema. O sea, cuando se habla de que los gobiernos locales debemos de asumir responsabilidades, dice, bueno, somos autónomos, sí, en lo técnico, en lo económico y lo administrativo, pero esa autonomía se valora cuando dice, bueno, usted asuma la responsabilidad y se nos transfieren responsabilidades, pero no se nos transfieren recursos. Por ejemplo, se nos dice que hay que asumir, por ejemplo, el Comité Local de Derechos, que obviamente es un trabajo muy fundamental, importante, que va orientado a temas de primera infancia, que se coordina con el COGNA y otras entidades a nivel país que tienen que ver con el tema de la niñez y adolescencia, pues fundamental, sí, pero también es necesario tener recursos. Por ejemplo, las municipalidades teníamos que crear una plaza del oficial de acceso a la información pública. En el caso de Alegría, pues tuvimos que auxiliarlo del técnico informático para que haga esa función. Labor. Claro. Luego, ahora que la ley de protección civil nos obliga que los alcaldes debemos ser presidentes del comité de prevención de riesgo, pues hay que asumir recursos, hay que invertir recursos. Ahora todo el tema de los centros escolares, el tema de la salud. O sea, en resumen, nosotros se nos ha transferido una serie de responsabilidades, pero no se nos ha transferido recursos. Ese es el tema de los municipios. Y ahí viene el factor apremiante. ¿Cómo ves este clima? Y quizás voy a hacer una pausa, estoy ya con el tiempo ajustado. Hacer una pausa y regresamos y hablamos cómo examinas tú el escenario actual político en la que ya se plantea esta, digamos, iniciativa por algunos alcaldes que pertenecen a comunes. Excelente. Los partidos políticos, a excepción de Gana, salen al encuentro para poder apoyarla, ¿verdad? El presidente electo, Nayib Bukele, dice, bueno, esto me parece que es irresponsable. Ya voy a buscar el tweet, donde él categorizó esto como una medida como politiquera, ¿no? Sí, claro, sí. Porque lo considera que no se están tomando en cuenta aquellos aspectos fiscales que merece una medida de esa naturaleza. Es decir, trasladarle alrededor de 103 millones, que es el 2%, creo que por ahí anda, 103 millones de dólares a la alcaldía significa reducir gastos o acortar partidas que están contempladas ya en el presupuesto general de la nación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también Roberto, que se incorpora también a este análisis, porque eso es lo importante esta mañana. Son las 7:17. Aprovecho también para invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy precisamente vamos a conversar con nuestros amigos. Estarán con nosotros Paul Steiner, estará también Oscar Godoy, politólogo, estará también Juan Ramón Medrano. 3 destacados panelistas estarán haciendo precisamente una valoración de este proceso de transición que vive el país del gobierno saliente a el nuevo gobierno. Vamos a hablar de varios aspectos que están ahí, así es que no se lo pierda. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Dávalos y este servidor por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. René Sánchez, alcalde de Alegría, Usulután, acá con nosotros, y también Roberto Aquino. A ver,
Este tema, ¿tú cómo ves esta discusión política, ¿no? ¿Cómo entra? Decía, por cierto, el presidente electo Nayib Bukele fue una de sus propuestas que escuchamos a lo largo de su campaña. Sin embargo, pues ahora él dice, pero no debe de hacerse de una manera antojadiza, apresurada e irresponsable. Primero deben de garantizarse dos cosas, dice, la sostenibilidad fiscal y el control de buen uso de este tipo de, digamos, de fondos. ¿Qué piensas? Bueno, Ernesto, creo que para incrementar el FODE del 8 al 10%, pues si se hace de los ingresos corrientes del presupuesto general de la nación, el dinero está. O sea, es de pasar de 8 a 10, como dicen, si tenemos 10, tenemos 100 colones y damos 8, ahora vamos a dar 10. Ahora, ¿qué implica esto? Obviamente hacer reajuste en otras carteras de Estado, tal como lo ha expresado el ministro de Hacienda. Obviamente es una situación que es viable de realizar en términos de incremento de FODE. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema es que si el presidente electo, él lo ha expresado como una propuesta de campaña en el plan Cuscatlán, pues el problema ahora es que no es él que lo propuso. O sea, aquí lo que ha pasado es que políticamente le han ganado el mandado al presidente electo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, como no fue propuesto por él, entonces ahora hay que revisar. Ahora, si yo lo propongo, pues sí hay que hacer ajustes. Entonces, al margen de que le hayan ganado el mandado en términos políticos y al margen de que hay que revisar, pues aquí mi colega Sonsonate no me deja mentir y el resto de compañeros alcaldes, ¿verdad? La grave necesidad que existe en términos de FODE para las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? El nuevo Cuscatlán, refleja una deuda en el primer periodo de $5 millones. ¿Verdad? Y eso qué implica, o sea, que el presidente electo, siendo alcalde municipal de Nuevo Cuscatlán, se vio en la necesidad de ejecutar una serie de programas y proyectos en el municipio y recurrió también a endeudarse. Ese es un indicador que el FODE de las municipalidades no es suficiente para poder solventar los problemas y las necesidades de cada uno de los municipios a nivel del país. ¿Están endeudadas las alcaldías, Roberto? Porque aquí me están preguntando también muchos televidentes de que la mayoría de los municipios están también bajo esa, digamos, lógica de tener endeudado todos sus... Ricardo Cucalón, por ejemplo. Ernesto, pregúntale a Aquino cuántas veces ha hecho préstamos a los bancos dando como garantía el FODES, por ejemplo. Varias veces, varias veces. O sea, las alcaldías están endeudadas. Sí, las alcaldías deben más de $500 millones. En el ISDEN estamos en este momento trabajando para conseguir dinero más barato, porque desafortunadamente las obligaciones de las alcaldías con el endeudamiento tienen tasas demasiado elevadas. Estamos en este momento negociando con una bolsa de valores de Europa, fondos baratos. Estamos procurando $600 millones. Eso todavía está en proceso. Requiere una reforma en la Asamblea Legislativa y naturalmente una aprobación de la Asamblea para el internamiento de estos fondos. Esto no resuelve el problema de las alcaldías. Lo que ocurre, por ejemplo, el colega de Alegría dice, en California, tu pueblo neto, está trabajando el alcalde muy bien. Acaba de cambiar las luminarias a LED. Sí. Eso no lo va a hacer con fondos del FODES ni lo va a hacer con el fondo propio. Tiene que hacerlo a través de un préstamo. Porque nosotros cambiamos, por ejemplo, hace 3 años, las luces LED. A luces LED, toda la red. Pagábamos $70,000 mensuales de alumbrado público. Hoy pagamos $18,000. Cambiamos todo, hasta en el área rural. De 70 a 18. El diferencial nos sirve para pagar la cuota del banco. Habría que ver cómo lo hizo. Bueno, un saludo muy especial a Gustavo Aguirre. Él es el alcalde de California y sé que está trabajando muy bien y quería todavía más, creería que los retos que vienen son apremiantes, porque todos tienen esos. Pero el caso de las alcaldías y sus deudas también es un punto. Sí, es un punto que hay que trabajarlo y hay que buscar cómo regularlo. Pero es que yo quiero referirme a algo, Neto. Mira, aquí se saca el paraguas después que pasó la lluvia. Veía en la publicación del presidente electo que dice que hay que ponerle más atención al manejo de los fondos FODES, algo así dice al final.
Pero ¿y por qué hasta hoy? ¿Y por qué no ayer? Él dice, debe de existir un control del buen uso de esos fondos. Ajá, debe existir un buen control del buen uso de esos fondos. ¿Por qué hasta hoy? O sea que ya que llovió, saquemos el paraguas. No, si eso debe ser de siempre. Control del buen uso de los fondos FODES. Si eso es obligación de la Corte de Cuentas, es obligación de la ciudadanía. Miren, si los alcaldes no somos dueños de la finca, los alcaldes somos administradores transitorios. Lo que tenemos que hacer los alcaldes, buscar la eficiencia, tratar de ser lo más eficiente posible, ser comunicadores. Por ejemplo, lo que decía el alcalde en la enumeración de responsabilidades que se nos delegaron. El Instituto de Acceso a la Información. Nosotros fuimos ganadores del primer lugar, fuimos la alcaldía que sacó el primer lugar en ILP. Y eso fue producto que nosotros le informamos a la población. Sacamos el crédito para la Mega Plaza, $12.4 millones. En el 2021 terminamos de pagar, estamos a 2 años. ¿Cuánto significa? $165,000 mensuales. Pero la obra ahí está. Prestamos, decía Cucalón. La deuda es inédita porque los recursos no existen. Y eso hasta como país lo tenemos. No tenemos un país endeudado. Claro, decía Cucalón. Cucalón fue, ¿verdad? Sí. Decía Cucalón, ¿cuántas veces aquí no ha prestado para hacer obra? Hice un edificio paralelo a la municipalidad de estacionamiento con más de 100 capacidad para 100 vehículos. Nos costó $1 millón. Prestamos al banco, ya lo pagamos. Remodelamos el estadio de la Mercedes Campos, le pusimos iluminación, prestamos al banco. ¿De dónde sacamos nosotros $500,000 para la una deuda obra? Es una realidad entonces para todos los gobiernos municipales. ¿El caso de la experiencia con Alegría? Bueno, nosotros con Alegría hemos realizado 3 préstamos bancarios y de esos 3 préstamos se han ejecutado más de 20 proyectos en diferentes comunidades que han transformado la vida de sus habitantes. Por ejemplo, el famoso mirador de las 100 gradas. Ese fue un préstamo que hicimos con municipalidad, costó $100,000. Es un lugar que es muy visitado por todos los turistas que llegan al municipio. El tema de la ampliación del espacio municipal por $140,000 fue un crédito que hicimos. Recién vamos inaugurando una cancha de fútbol en Comunidad Quebracho por $200,000. Aperturamos una calle que unía a 2 comunidades ahí por el sector de la Laguna, en San Juan 1 y San Juan 2. Esa gente tenía que caminar por veredas, dar la vuelta por Santiago María o por Berlín para llegar a Alegría. Ahora hay una calle por $270,000. Y en resumen, más de 20 proyectos con los 3 préstamos que hemos ejecutado, que vía FODE hubiera sido totalmente difícil poder ahorrar ese dinero y ejecutar esos proyectos que han transformado la vida de nuestra gente de Alegría. Hablaba el colega alcalde de 20 proyectos, él recibe $52,000 mensuales aproximadamente, va del 75%. Claro, sí. Para ejecutar $500,000, ¿cuántos meses necesita esperar? Significa que las obras tendrían que postergarse y en la medida que se postergan, el deterioro incrementa no solo en la infraestructura o en la infraestructura a realizar, sino que también en la calidad de vida de las personas. A ver, Paul Steiner nos escribe acá y dice, es un círculo vicioso, Ernesto. Los municipios deben hacer inversión para el desarrollo económico con el FODES, para estimular la economía localmente. Ese crecimiento económico debe de crear mayores ingresos para que el municipio invierta en el desarrollo local. Entiendo que bajo esa lógica van, ¿no? Pero no es tan inmediato esa retribución. Lo que ocurre, por ejemplo, dice, debemos de promover el desarrollo económico, es decir, estimular la inversión. Hay municipios que sí lo hacen o lo hacemos, hay municipios que no. Por ejemplo, nosotros somos dueños del relleno sanitario. El relleno sanitario nos genera $35,000 mensuales y no pagamos por depositar, lo que significa que nosotros tenemos ahí una economía de $80,000 por no pagar y $35,000 que nos ingresan de una inversión realizada. Ahí se genera riqueza. Nosotros, por ejemplo, estamos en este momento por cerrar el ciclo de una negociación para generar energía eléctrica como producto del uso de la basura.
liberamos las calles de la ciudad, incrementamos. Si nosotros recaudábamos $250,000 allá por el 2008, a estas alturas ya pasamos de $500,000 de recaudación de fondos propios. ¿Pero por qué? Porque generamos la liberación de las calles de la ciudad, le dimos al empresariado oportunidades de desarrollo. Nosotros hoy tenemos todos los bancos, todos los supermercados, la ferretería, que antes no llegaban a Sonsonate por el hacinamiento que teníamos en las calles. Preguntan acá, ¿el FODE se ocupa para pagar salarios? El 50% del 25% que es para funcionamiento puede ser utilizado para eso. Pero las cuantías no son como la gente puede pensar. Es que eso es lo que ocurre, que hay todo lo que han satanizado esa parte. Sí. Le voy a poner el ejemplo de Alegría. Tiene $80,000 y pico mensuales. Recibe 54 para la inversión, el 75 significa que recibe $20,000 de fondo del 25%. De eso, él puede ocupar $10,000 nada más para salarios, dietas. O sea, no es como la gente conceptualiza, que piensa que nos dan $200,000 y los $200,000 se va a ocupar para eso. Sí. Ok, vamos a... Sí, esas son las preguntas que tenía Rafael Ávaro. Por ejemplo, Ernesto, el FODE por lo general lo utilizan para el pago de deudas también. Bueno, ya lo... El pago de deudas, sí, claro. Eso está contemplado dentro del uso del FODE 75. Un manejo eficiente, que creen ustedes mucho más eficiente de los fondos una vez se les otorgue un incremento, ¿cuál podría ser? Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando volvamos. Gracias a ustedes también por estar participando. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias mil. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. ¿Cuáles son esos patrones de mayor eficiencia que pueden ver ustedes y se debe de tener en las administraciones? Partamos de lo que tú decías, extra cámara, que teniendo un ente controlador mucho más comunicador o mucho más eficiente, porque la percepción que hay es que el uso de los fondos FODES es un uso al que la Corte de Cuentas muy poco le da la importancia, dice. No, la Corte de Cuentas, todas las auditorías, el enfoque es... Dice Mauricio, solo te lo termino, dice, el uso del FODES es uso de la Corte, aquí creo que se confundió, es necesario que haya un control de esos recursos para evitar la malversación, dice. Hay que ver con cómo se utiliza el dinero y de la mejor manera. No. La malversación es desviar recursos destinados para un objetivo y ocupados para otro. Normalmente los fondos FODES se utilizan con carpeta técnica. Incluso el FODES autoriza el uso del 5% de los 75% para uso de elaboración de la carpeta técnica. Mire, este tema, Mauricio, realmente... Ernesto. Mauricio Chausi, el que escribía ahorita. Don Mauricio Chausi. Sí, yo le digo a don Mauricio que hay que revisar. Yo creo que parten del hecho, y reconocemos que han habido alcaldes que desafortunadamente han cometido ilícitos y que han cometido irregularidades que han impactado en la población, y que esto generaliza muchas veces a la generalidad de los alcaldes, pero que no es el caso que todos los alcaldes estemos metidos en eso. Mira, ahora, el incremento que han tenido ha sido sustancioso. Sí, ahí pueden ver esa tabla. Es que antes era el 6, subió al 8%. Ahora con el presupuesto general se incrementó un pequeño porcentaje. Sí. Y es que recordemos que en la medida que incrementa la recaudación, aumenta el FODES. Aumenta el FODES, ¿verdad? Pero no es suficiente, lo suficiente. Por ejemplo, ya 2019, como pueden ver, la curva es bastante significativa y puede venir y resolver más problemas. Yo cuando hablan de que debe ser más eficiente, vuelvo y repito a lo que decía el candidato presidencial electo. Hay que sacar la sombrilla después que pasó la tormenta, ya nos mojamos. No, eficientes debemos de ser siempre, Neto. Yo sí creo una cosa,
ante el morbo y la persecución de algunos personajes sobre el manejo que los alcaldes hacemos, yo creería que la Corte de Cuentas debe ser más comunicador. Es decir, aquellos casos que ya están ejecutoriados, es decir, que son casos vencidos, que sean publicados, que los den a conocer, para que de esa manera también los alcaldes... Y no los arrastre a lo mejor a los que tengan mejores eficiencias en esos niveles, porque por unos pagan todos. Exacto, y por ejemplo, publicar y no digo felicitar, pero que se dé cuenta la población de aquellos casos en que llega a la Corte de Cuentas, te hace una auditoría y en la auditoría encuentran nada más observaciones que son administrativas, que no tienen trascendencia en el uso de los recursos. Yo creo que también es importante que la Corte de Cuentas lo comunique. Yo creo que debe de haber mayor acceso de la población a la Corte de Cuentas y viceversa. Ok, a ver, ¿qué piensas? Sí, bueno, Ernesto, en el tema del manejo eficiente de los recursos, bueno, sabemos que el ente rector en el tema de Contraloría Municipal es la Corte de Cuentas de la República, y que bien hace un trabajo muy eficiente a nivel de los municipios. Y creo que uno de los grandes problemas es que tú llegas a administrar el territorio sin ningún grado de experiencia en el ámbito municipal. Y eso a muchos alcaldes y alcaldesas del país se les ha llevado a cometer errores. Contamos con 3 años para ponernos una meta y luego empezamos a correr con un montón de cosas, ¿verdad? Porque en el país no hay una formación municipal para el tema de trabajar de manera eficiente y eficaz en los municipios. Pero nosotros a nivel país, bueno, el tema del FODES ha sido objeto de críticas, y hay mucha razón, como decía el compañero acá de Josonate, pues hay municipalidades pues que sí han malversado fondos y que los casos han sido judicializados y podemos revisar, pues, pero no es la... O sea, el tema es que a todos los alcaldes y alcaldesas nos quieren medir con la misma vara en términos de que estamos solicitando más recursos para hacer más corrupción, y no es el caso ese. O sea, la Corte de Cuentas es un papel muy fundamental, y como decía el compañero, hay otros mecanismos de revisión y auditorías que la gente puede auxiliarse para poder revisarlo. Y cuando se dice, bueno, hay que revisar más el uso del FODES, por ejemplo, el último punto que se incrementó del FODES, que pasamos al 8, fue empezando el gobierno de Mauricio Funes. No había dinero. Cuando llegó Mauricio Funes había un déficit fiscal y un presupuesto bastante deficiente a nivel país. Y se recurrió, si mal no recuerdo, a un préstamo para complementar ese porcentaje. Y se creó el famoso programa de fortalecimiento a los gobiernos locales. Y este recurso fue asignado a las municipalidades partiendo del criterio de distribución FODES. Fue un proyecto muy exitoso, puesto que, fíjate que llevaba varios componentes. Uno era el rescate financiero, fortalecimiento municipal, el tema de gestión de riesgo y la parte de infraestructura. Pero era bien bonito porque se formaba un comité a nivel de ISDEN y de otras entidades del FISDL, y eran las comunidades las que de manera participativa priorizaban los proyectos. ¿Y hoy? Obviamente nosotros, desde nuestra concepción de planificación, en el caso de Alegría, y muchas alcaldías lo hacemos, es que todos los proyectos están priorizados. Si tú llegas, por ejemplo, a una comunidad de Alegría X y decís, mira, quiero ver el plan de desarrollo de esta comunidad, las ADESCOS, las comunidades tienen sus planes, pero este recurso era condición que tú presentaras los planes, ¿verdad? Y esto también nos hace aprender a nosotros nuevas cosas, en el sentido de que nos obliga a muchos a hacer ejercicio de participación ciudadana. ¿Cuántos periodos llevas tú? Ya llevamos 5 periodos. 5, igual que 5 también. En Alegría. Entonces, el tema es que no es que nosotros digamos en un escritorio vamos a invertir en este proyecto. En el caso de Alegría hay un fuerte compromiso de que todo lo que se va a invertir debe de ser planificado desde abajo, como dice Marta Hardecker, con las comunidades y desde las comunidades. Por tanto, la gente es actora de la identificación de sus problemas, la priorización y la ejecución de los proyectos cuando se define una inversión, ¿verdad? Una partida especial a partir de este incremento que podría ser viable, creo que con 43 votos decíamos que se va, ¿verdad? Sí, se va con 43 votos. Pone que si fuera así, una partida especial para contrapartida de proyectos, contraproyectos, podría ser
como la salvedad para evitar un poco el que dirán de lo que podría ser eficientizar ese recurso? Claro, o sea, es decir, yo tengo ese, ¿cómo se llama? Esos 132 millones y te corresponden a ti, le ponía el ejemplo a Roberto, y te corresponden a ti $100,000, por decirlo así. Claro. Entonces, de esa partida no entra tu fondo municipal general, sino que queda ahí y sale con base a 3 proyectos, por ejemplo, que tú me presentes. Exacto, Podría ser una claro. mejor forma de decir, vaya, vamos a... Y que los componentes en un momento dado pudieran ser definidos desde las prioridades y realidades de cada territorio. O sea, Y uno- de esos $100,000 que tú tienes como partida, no sale un 5, sino viene con un proyecto un aprobado. plan O sea, que un haya plan, sido identificado desde las para ese comunidades. proyecto, no Exacto. para un fondo común. Partiendo de las realidades de Me cada decía municipio. Roberto, Ernesto, pero es que ya existe un marco de manejo, así es, ¿verdad? De administración, de la cual pero aquí estamos queriendo mejorar las cosas, pues, porque Claro, si claro. no vamos a caer en el mismo saco roto, pues, que se cuestiona mucho a la Corte de Cuentas de la República de que no hace su verdadero papel. Dice, por ejemplo, Exacto. el 75% podrán utilizar hasta el 5% para gastos de preinversión. Esto es la elaboración de la carpeta técnica. Se entenderán como gastos de preinversión para los efectos del presente reglamento los siguientes: elaboración del plan de inversión del municipio, elaboración de carpeta técnica, consultoría, publicación de carteles de licitación pública y privada. Es que el reglamento del uso de los FODES está establecido. Yo más creo, mira, Neto, hay mucho morbo, hay mucho afán. Tú ves que lo la cobija gente- demasiado morbo, Sí. pero para evitar el Y morbo, yo ¿no te creo- parece mejor crear Sí. esa partida especial ahí? Vaya, Hay que- pues hay denos 50,000 pesos y vamos a ver cómo los Mira, invierto. Neto, Le resolver un problema a tu gente. Hay una fórmula que no es secreta, que es histórica. La comunicación es básica, es esencial. Cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia página y nosotros, por ejemplo, en Sonsonate la tenemos. Ahí se publica todo, en qué se gasta el dinero, cómo se gasta, de dónde, de qué partida, etcétera. Entonces, los fondos FODES van a una cuenta específica que es FODES 75 y la cuenta específica FODES 25. De esa manera lo manejamos todas las alcaldías. Y ahí hoy con la libertad de acceso a la información, la gente puede preguntar y puede indagar. Yo creo que debemos de sanear la mente de aquellas personas que tienen acceso a las vías de comunicación, y hay que sanear también la parte de las redes sociales, porque las redes sociales se prestan mucho para... Pero también son un estas factor de cosas. fiscalización muy importante. Es una fiscalización inmediato, ¿no? Sí, claro. Aquí, por Definitivo. ejemplo, las alcaldías, dice Daniel Alexis, los alcaldes, si quieren el aumento del FODES, deben presionar a los diputados que también respalden su financiamiento, porque es otro tema. ¿Con qué lo van a financiar? Es decir, apoyar el incremento de ese dinero en el presupuesto general de la nación, no quitárselo de lo que ya fue aprobado para otros fines. Sí, eso sí, definitivamente. Y ustedes el viernes planteaban que en vez de evitar el despilfarro se traslade a los gobiernos locales y de esta manera se va a proyectos. Fíjate que de inversión. Ricardo Cucalón está activo en las redes y nos escribe y dice, por estas afirmaciones, lo que tú estás planteando es que se debe aumentarse el FODES, pero bien auditado, bien regulado, de lo contrario será despilfarro. Es decir, tú planteas muy bien ese aspecto. A ver, ¿cuánto se gasta en fiestas patronales del FODES, por ejemplo? Tú dices que la ley se lo permite. Depende el tamaño del municipio, los tiempos de las fiestas. Y eso Por es lo que ejemplo, no entiende mucho la población. Por ejemplo, Izalco, le voy a poner un ejemplo, a la población le voy a poner un ejemplo. Izalco celebra 2 fiestas patronales en el año. Celebra la de agosto y la novembrina. Entonces, naturalmente el gasto de fiestas patronales en Izalco tiene que ser mayor que cualquier otra. Aquí está lo importante. ¿Qué querés, carnaval o resolver el problema del cántaro a la niña que tú encontraste ahí? Yo lo veo desde mi óptica que es preferible resolver el problema del cántaro, pero mirarlo con la población, Neto, quitarle las fiestas patronales a la gente. Neto, pan y circo. Te votan en la otra elección. Te votan en la otra elección. Sí, precisamente esas son de las cosas que uno se encuentra. Y ahora, pues, con todo lo que ha pasado, esta elección recién pasada, creo que nos ha puesto a pensar y a revisar muchas cosas.
O sea, yo le digo por ejemplo, a mi gente en la alcaldía. Hacer más efectivo, más cercano a la gente. Exacto. Tenemos que aprender a deconstruir para construir nuevas cosas y a desaprender para aprender. Y en ese devenir, vos tenés 3 años, sí, la gente te puso para 3 años y la gente tiene, decimos nosotros, mente corta. O sea, en 3 años te está pidiendo muchas cosas, pero también la gente quiere fiestas. Y entonces es a discreción de cada municipalidad lo que pueda gastar. O sea, tú ves datos en otras municipalidades que traen una banda de otro país que vale 200,000, 150,000. Digo yo, ¿cuántas viviendas se pueden hacer con eso, por ejemplo? Sí. Nosotros en Alegría igual hacemos de Aquí fiestas. vienen orquestas internacionales, grupos internacionales. Eso sí me parece a mí que es despilfarro. Y no puede ser que Claro. ocupes, aunque sea una pizca, como tú decís, que te lo plantea ¿para qué estar pagando? Por ejemplo, eso? Nosotros trajimos a la Ninel Conde a Sonsonate. Costaba $20,000. Pero fueron patrocinados, si mal no recuerdo, $10,000 por la cooperativa. ¿Puedo decir nombre? Sí, claro, por supuesto. Cooperativa La Salud. Patrocinio de publicidad con ¿verdad? Un canje. Marcas. Y tuvimos dos patrocinios más. Pero no es lo exorbitante, ¿va? Como por ejemplo me ofrecieron Los Ángeles Azules, creo que se llama, sí. orquesta. Sí. Valía $100,000. Entonces, ¿cómo la municipalidad va a pagar $100,000? Sí. Prefiero irle a poner el cantarito, el agua, el grifo a la que iba con el cántaro de agua. Correcto. La cantarera, cabal. Dice Oscar Jiménez, también debe de haber una revisión de los salarios de los alcaldes. Dice, la mayoría de la población no sabe que el alcalde es quien se pone su salario con su consejo. Esto de los salarios también, dietas y todo esto. Yo creo que sí, debe de haber ahí tiene que haber una autorregulación. Una ley. Porque yo soy alcalde, perdonen el yo, pero como estás hablando de ejemplos, yo como alcalde gano menos que muchos alcaldes de municipios en tamaño muchísimo más pequeño que el mío. Sí, debieron de en el ganar caso, menos, ¿no? voy a hacer una pausa porque voy a regresar ya con las conclusiones del tema. El incremento al FODE sería lo más beneficioso para los municipios. Yo creo que nadie discute eso, ¿no? Y sobre todo también cuando se nos ha metido sobre la mente de que es importante que en el país exista una descentralización de funciones. Sí. Los alcaldes tienen que estar pagando actividades de seguridad que no le competen En salud, educación. En salud, en educación. Nosotros tenemos pago de maestros, alrededor de 70 maestros pagamos. Sí. El dinero alcanza cuando no se roba. Cuando se roba. Exacto. Decía el presidente. Pero también el dinero alcanza cuando son específicos para las funciones que corresponden, porque cuando te metes a pagar lo que no te toca, no te alcanza el dinero. Vamos a la pausa. Gracias para usted que está en sintonía de nuestro programa. Y recuerde, esta tarde-noche, en directo con Ernesto López Radio, vamos a hablar sobre temas de país. Un debate muy importante con nuestros invitados. Estará Paul Steiner, estará Juan Ramón Medrano y, por supuesto, Oscar Godoy, el politólogo. Vamos a hacer un análisis sobre la situación del país. Así es que hoy a las 6 de la tarde. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos a estos últimos 4 minutos que nos quedan de programa para poder de alguna manera comprender y terminar a la conclusión a la que nos podemos llegar con este tema, porque ¿de dónde van a salir estos recursos? Esta es una buena pregunta, ¿no? Sí, claro. Quitarle, decía algunos especialistas, esto es como recortarle la ayuda, el dinero que tienen otras áreas para poder dárselos a programas, portar a otros programas para dar estos recursos a los gobiernos municipales, ¿no? Yo creo que todos dijeron que va a desaparecer la partida secreta. Si va a desaparecer la partida secreta, pues ahí están los recursos. El dinero alcanza cuando no se roba. Claro, y cuando no hay partida secreta. Los recursos deben de utilizarse como se utilizan en las alcaldías, fiscalizados
frecuentemente. Entendería que el nuevo presidente el presidente electo va a eliminar, porque fue crítico de así ese tema. Claro. Así entendí. Y miren, al presidente electo le conviene el incremento del FODES a las alcaldías porque la transformación, el desarrollo, la ejecución de obras que transforman la calidad de vida de las personas es importante. No se puede visualizar la niña del cántaro, Neto, te lo del puse ejemplo como que ponía, sí. Ese ejemplo no llega al presidente de la República, pero sí llega al alcalde. Lo viví y hoy lo comento acá porque fue producto de una inspiración para la ejecución de proyectos. Yo creo, como conclusión, que es una necesidad impostergable, que ya debe de aprobarse. Yo veo que los votos están. Definitivamente Solo son 43 votos. Sí, así es. Es una necesidad impostergable. Es la conclusión en que tú llegas. Okay. Sí, bueno, yo creo que hay que hacerle la invitación al presidente electo. Pues él fue alcalde municipal en 2 municipios, en 2 momentos, y él sabe y conoce cuáles son los problemas, necesidades de cada alcalde y alcaldesa de nuestro país. Invitarle a que se sume. Bueno, si hay que hacer un análisis, hay que hacerlo. Pues este incremento no solamente puede ejecutarse del fondo de los ingresos corrientes al Estado, puede ser un préstamo, o revisar qué otros recursos están por ahí. Bueno, como dice el alcalde de Sonsonate, todos propusieron eliminar la partida secreta. Ha sido uno de los temas muy discutidos en el momento electoral. Pues ahora estamos ya en el momento, hay que hacer esa propuesta y hay que pasar del tema del discurso a la práctica, porque nuestro país va a estar ya en menos de 2 años en una nueva elección, y los que hagamos las cosas bien de aquí a ese momento vamos a ser los que la población nos va a valorar si seguimos o no seguimos. Fíjate que el alcalde de Sonsacate, don Héctor Orellana, saludos muy cordiales también, dice: el incremento al FODES sería lo más beneficioso para los municipios que representamos, pero la salida más viable sería la descentralización de los recursos. En las alcaldías se resuelve todo lo relacionado a los puntos de seguridad, salud y educación. Fíjate, Neto, sería lo correcto. Con ese tema que lo abordaba al inicio y que decía la sugerencia, la recomendación al presidente electo. Yo estuve en Colombia conociendo en Medellín, por ejemplo, cómo funciona la descentralización de educación. Hay una asignación presupuestaria del gobierno central, pero cada localidad tiene un incentivo en la medida por alumno, en la medida que ponen interés en que no tengan fuga, que no tengan deserción escolar y que por el contrario más niños lleguen a los centros educativos, tienen más recursos. Es una manera de estimular. Ernesto, ¿cuánto se gasta en el carnaval de San Miguel al año? Dice, bueno, no lo sé. No, pero si le quitas el carnaval de San Miguel y matan a Pereira. Sí, no, ya no lo elige. Sí, ahora, yo creo que sí, en los carnavales, en la fiesta, por ejemplo, no sé cuánto gasta San Miguel, pero quiero entender que por ser una metrópoli importantísima, tienen la posibilidad de encontrar patrocinios y que bajo esa figura es que realizan sus eventos. Nosotros, por ejemplo, en Sonsonate, por el tamaño del municipio también, tenemos patrocinios importantes que nos ayudan. Moisés Marín dice: felicidades, Ernesto, a tus panelistas. Nos han dado una buena información, bastante veraz, objetiva y correcta de cómo se vive en las municipalidades. ¿Tus conclusiones? Sí, bueno, Ernesto, yo creo que nosotros estamos en los territorios, conocemos nuestra gente y por ello pues no es por la nada que vamos a 5 periodos como partidos políticos. La gente sabe que hemos estado haciendo las cosas bien, conocemos cómo vive nuestra gente y por esa gente es que estamos acá nosotros solicitando más recursos. Disculpo a la licenciada Mercedes de Perdomo, ella es la alcaldesa de Cojutepeque, que hizo hasta el último malabar para poder estar con nosotros. Y digo el último malabar porque el tráfico no le permitió llegar a tiempo. Imagínense cómo son las cosas. Sí. El tráfico es un problema de país ya, claro, ¿verdad? Claro, sí. Y por esa razón pues la disculpamos y la vamos a tener con nosotros más adelante, conociendo desde luego sus impresiones sobre este tema. La licenciada de Perdomo, alcaldesa de Cojutepeque. Roberto, como siempre es un gusto haber compartido contigo. También contigo. Gracias, Ernesto, por invitarnos y poder compartir este tema muy importante del país. Y un fraternal saludo. Robert, 10 segundos. 10 segundos. No tengo más. Sonsonate es la sede espiritual mundial. Hay que asistir a la Semana Santa en Sonsonate.
ya está todo preparado. Martes Santo, gran inauguración de la estación del ferrocarril, que es una dinámica para impulsar el desarrollo económico a través del turismo. Visite Sonsonate, Qué vale bueno. la pena. Saludos muy cordiales a todos los pobladores de Alegría, mi lindo Alegría, Exacto. ¿no? Mi pueblo Los lindo. esperamos en vacación. También, Ernesto, ahí ya está. en Semana Santa, Precioso, sí. precioso. Claro. Y por supuesto, Sonsonate sin faltar. Sí, sí. Así es que gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.